¿Qué tal? Pero ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Intelexis Mujer. Temporada número 11. 3 Martín Fierros, muy contento como siempre. Gracias por acompañarnos tantos años. Estoy aquí por mi compañera Fernández Barrios, Silvia, muy primaveral. Y sí. Radiante, destellante, impresionante. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Capulla? Qué lindo traje que tiene, ¿eh? Sí, así un poco nochero, diríamos. No, pero Medio está brilloso. bueno, se usa. La verdad es que lo tenía un poco guardado, uno empieza a revolver las cosas de su placar, por así decirlo, y lo encontré ahí en Señores, el Sobrado. doctor Capulla es metrosexual. Un amigo mío decía que no era metro, que ya era casi kilómetro. Casi kilómetro. Está Pero bien, bueno, está bien. Siempre me gustó estar prolijo frente a los pacientes. Me gusta que el médico esté bien aseado, que tenga las uñas perfectamente limpias como debe corresponder, que tenga su guardapolvo prendido, que esté en buenas condiciones para recibir a otra persona. Me parece una cosa respetuosa hacia el paciente. Para el paciente. Eso, ver que tiene un médico que está en buen estado, que está bien, que está sobre todo limpio, que se vea limpio. Bueno, vos sabés que cuando estábamos en el hospital y yo a veces veía a los residentes que hacían guardias y se levantaban con todos los pelos parados. Te digo que últimamente dan lástima, ¿eh? Y sin afeitar le decía en la recorrida, pero perdóname, digo, no te querés ir a batear y afeitarte. Dice, no, pasa estuve de guardia. Sí, pero no cuesta nada. Mirá, yo te doy la plata, comprate una máquina de afeitar y afeitate. Y venían todos cortados, sangrando, me odiaban. Pero es que me parece algo respetuoso para el paciente que está ahí. Y cuando veía al paciente también le decía, ¿no? ¿Por qué estás sin afeitar? No, doctor, estoy operado. ¿Y qué tiene que ver? Digo, usted tiene que verse bien, tiene que sentirse mejor, tiene que su familia cuando venga, tiene que ver lo que usted está radiante, que está bien aseado. Que es una diferencia abismal entre la visión de un paciente que está arreglado, peinado, afeitado, es muy, muy importante. Pero lo digo, no solamente lo digo como médico, porque también somos pacientes, ¿no? Yo digo, todos somos pacientes, solo es cuestión de tiempo. Y me gustaría, si algún día estoy internado, si no estoy en algo grave, estar prolijamente presentado para que mi familia, mis seres queridos, me vean bien. Con Paula lo vamos a ir a afeitar, ¿no es cierto, Paula? Lo peinamos, lo afeitamos, sí, me dice Paula. Bueno, se entregó hace muy poquitos días el Premio Nobel de Medicina. La verdad que algo súper interesante, vos sabés que Alfred Nobel, en el año 1895, dejó un testamento, dejó un legado para los premios Nobel. El de Medicina se comparte con Fisiología, ¿no? Fisiología y Medicina, Premio Nobel de la Paz, Premio Nobel de Química, Premio Nobel de Economía. Primero era de Medicina solamente, creo, ¿no? Medicina creo que y Fisiología. Sí, creo que sí. El primer Martín Fierros, el primer Premio Nobel fue en el año 1901, lo recibió von Hering en su trabajo por difteria. Aquí en Argentina recordemos que hubo 2 premios Nobel de Medicina y Fisiología. Uno fue en el año 1947, Bernardo Husay, por su trabajo sobre la glándula hipófisis, y el otro en 1984, que hablábamos recién fuera de cámara, de César Milstein. Falta uno, el Eluard. Sí, pero el Eluard fue de Química. Ah, de Química, ok. Estás hablando solo de Medicina. Estaba pensando en cuántos premios Nobel tenía Argentina. Y Fisiología, sí. Argentina tuvo también Saavedra Lamas, que fue La Paz, tuvo Pérez Esquivel, que fue La Paz. La Paz, exactamente. Y recibió una persona, un japonés, Yoshinori Ozumi, recibió el premio Nobel por su trabajo sobre la autofagia celular. ¿Autofagia que es que se come a sí mismo? Claro, viene del griego auto propio, fagia, comerse a sí mismo. Es un mecanismo de reciclaje de las células. Él trabajaba en laboratorios, investigación básica. Él trabajaba con levaduras, esa que usamos para fabricar pan, para fabricar pizzas. Trabajaba con eso y descubrió que el mecanismo celular de las levaduras en la panadería era semejante al mecanismo que tienen las células en el ser humano. Y empezó a trabajar con esto, y ustedes dirán, ¿qué importancia tiene esto? Y la verdad que para nosotros tiene mucha importancia, porque a través de este mecanismo de comida, por así decirlo, de unas células que llaman lisosomas que comen estos residuos, se pueden distinguir muchas enfermedades, se pueden tratar muchas enfermedades como la diabetes tipo 2, como por ejemplo, decías vos, el mal de Parkinson, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, enfermedades lisosomales, como puede ser el Hunter, enfermedades musculares, un montón de patologías que pueden por esta vía genética llegarse a conocer el origen de estas enfermedades y poder modificarlas. Quizás no lo veamos ya, pero en los próximos 10 años podemos tener Pero fíjate resultados. vos que me acordaba, por eso te preguntaba recién si esto había sido un descubrimiento como el de Milstein, porque el de radicales libres
de Milstein posibilitó una cantidad gigantesca de medicaciones que salieron de los tratamientos biológicos. Vos lo conocés para artritis perfectamente. reumatoidea, para psoriasis, para artritis psoriásica. O sea, él fue con su descubrimiento el que hizo posible todo el resto de las demás investigaciones. Bueno, esto es muy importante. Claro. Esto es muy importante. Esperemos que esta investigación siga y lo felicitamos desde muy lejos, este señor de 71 años. Está esperando nuestra felicitación. Que se sorprendió porque es difícil que en investigación de laboratorio, investigación básica, haya recibido un premio Nobel. Bueno, vamos a ver los temas de hoy, ¿no? Hoy tenemos nuestro tema de salud digital con Santiago Troncar. Vamos a hablar acerca de una patología que tocamos la semana pasada. También tiene que ver con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esta enfermedad que afecta a 2.300.000 argentinos y que provoca 5.000 muertes anuales. Y si fuma, deje de fumar para no tenerla. Exactamente. ¿Es la única razón el tabaquismo? No. Puede ser por inhalación de maderas, de leña, etcétera, etcétera, pero el tabaco es la principal causa, más del 95% de las causas tiene que ver con el tabaquismo. Y la semana pasada hablamos acerca de los trastornos cardiológicos con el doctor Miguel González, fue el tema de Lita Carrió, que le colocaron los stents, y mucha gente se preguntará, ¿qué es un stent? Mucha gente escribe stent con D final, y en realidad es una resolución muy importante a problemas cardiológicos, no solamente cardiológicos, sino también de otros órganos. Bueno, yo creo que, discúlpame, termina. Sí. No, que digo que la operación de las coronarias y probablemente el stent hayan sido como los dos hitos en la cirugía cardíaca, ¿no? En lo que tiene que ver con... Sin duda, el bypass aortocoronario y el stent sobre balón han modificado el curso de la humanidad. De hecho, Julio Palmás, que fue el inventor del stent sobre balón, otro argentino, está considerado entre los 10 patentes que han cambiado la historia de la humanidad. Estamos aquí en el estudio con el doctor Carlos Schechtman, que es el jefe de hemodinamia del Sanatorio Finoquieto y del Sanatorio Güemes, y nos va a contar acerca de estos tratamientos tan innovadores y no tanto, porque aquí en Argentina se realizan muchos miles por año. Nos va a contar cómo son los procedimientos y destinados a quienes están. Pequeña tanda, enseguida volvemos, no se vayan. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? O Sudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Hablábamos antes del corte acerca del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que afecta a 2.300.000 argentinos, relacionada principalmente con el tabaco. El 80% de este universo no sabe que tiene EPOC. Tenemos alguna aplicación que nos permite saber cuándo hay que hacer el estudio que determina si usted, que ha fumado por más de 20 años, tiene EPOC, y está aquí Santiago Troncar para contarnos de qué se trata. Gracias, Santi, por venir. Gracias a vos de nuevo. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es
difundir una manera muy fácil de saber si sos candidato o candidata a tener EPOC. Entonces, se juntaron un grupo de especialistas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y pusieron un formulario que tenemos en pantalla de solo 6 preguntas. Sí. Vos contestás sí, no a las 6 preguntas. Si es un sí, sumás un punto. Y si este test te da más de 4, tenés que hacerte una espirometría. Te recomiendan fuertemente hacerte una espirometría. Sí, la Contanos espirometría en realidad es un estudio que la persona tiene que soplar, mide la cantidad de flujo aéreo en determinada cantidad de tiempo y en base a eso y otros parámetros, el médico, el neumonólogo que visualiza este estudio puede saber si usted tiene un daño en la vía aérea que haga presumir que usted tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en base a eso requerirá, primero le va a decir que deje el cigarrillo y después seguramente le indicará el tratamiento adecuado. Importante refrescar la cantidad de personas que mueren por tener EPOC por año, ¿no? ¿Me habías dicho? 5.000 personas en Argentina mueren por año debido a esta enfermedad. 2.300.000 argentinos aproximadamente la padecen y lo peor de todo, el 80% desconoce que padece esta patología porque piensan que cuando se levantan a la mañana y tosen y largan flema, es normal, es un poquito de catarro, pero esa persona está teniendo síntomas seguramente que tienen que ver con la EPOC, que pueden ser tos matinal, expectoración, disnea, o sea, fatiga, la persona quiere hacer actividades que no las puede hacer, que antes hacía, iba a jugar con los amigos al fútbol y era un tipo que corría bien y ahora corre un cachito y se cansa, o ya directamente dice, muchachos, yo no me esperen el jueves porque no voy a jugar porque no puedo. Fíjate las preguntas, muy básicas. Número 1, ¿sos hombre? Sí, no. ¿Sos hombre? Sumás un punto. Número 2, ¿tenés más de 50 años? ¿50 o más de 50 años? Número 3, ¿fumaste más de 30 paquetes en el año? ¿Sí? Decís que sí. Y las últimas 2, ¿te falta aire cuando subís o cuando caminás rápido? Y las otras 2 cosas, ¿tenés flema o tos? ¿Tuviste todos los días flema o tos durante los últimos 2 años? Claro. Si contestás sí a 4 o más, tenés que buscar a tu neumonólogo y hacerte una espirometría. Bueno, excelente Santi, excelente el aporte. Les contamos rápido dónde encontrarlo. Ponemos un código QR, cualquiera que lo tenga, lo escanea y va directamente a la página de la sociedad o entra en la página que tenemos ahí en el fleje, que es aamr.org.ar. AAMR es de la Asociación Argentina de Medicina Preventiva. Ahí está, usémoslo, descubramos si somos candidatos al EPOC. Muchas gracias, Santi. Vamos a hacer una pequeña tanda, pero les quiero recordar que después de la tanda venimos aquí al estudio con el doctor Carlos Shetman, que es médico cardiólogo, jefe de hemodinamia del Sanatorio Finoquieto y el Sanatorio Güemes, y nos va a contar acerca de la patología coronaria y la colocación de stents. Pequeña tanda, enseguida volvemos, no se vayan. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Hablábamos la semana pasada acerca de lo que sucedió con Lilita Carrió, pero la verdad que no es un caso extremadamente extraño para la República Argentina y para el mundo, tener una afección coronaria. Aquí en Argentina se realizan diariamente muchísimos procedimientos, miles por año, de colocación de stent para patología coronaria. Estamos aquí con el doctor Carlos Shetman. Gracias por venir, Carlos, que es médico cardiólogo y que además sos jefe de hemodinamia del Sanatorio Finoquieto y del Sanatorio Güemes. Te agradezco ayer la semana pasada por haberme facilitado estos instrumentos. Es que nos conocíamos hace muchos años. ¿Ah, sí? Sí. Yo así la dejo y me voy allá y siempre está hablando con los invitados y termina siempre amiga de todos los invitados. Gracias por venir, Carlos. Bueno, obviamente vos sos una persona muy avesada en todo esto, la gente se pregunta muchas veces qué es un stent, cuándo hay que colocárselo, desconoce un poco de qué se trata esto y para quién está indicado y cuándo debe usarse y cuál es la manera de colocarlo. Bueno, el stent básicamente, como creo que yo lo voy a mostrar allí, es una estructura metálica
que es... ¿Se puede ver acá? Lo tenemos que para ver. Ustedes... Este es grande. Este es grande. Este es de un vaso periférico y este es un stent coronario para que se pueda ver. Exactamente, pero para que ustedes entiendan es similar a un resorte totalmente completo y con orificios en su interior, que se coloca desinflado, o sea, colapsado adentro de una arteria. En el caso de la doctora Carrió fueron las coronarias, pero también se colocan en otras arterias, y se introduce con un balón colapsado sobre esta parte del balón. A ver, se lo muestro, por Mostralo, favor. por favor. Sí. Lo puedo mostrar acá al aire, que se pueda ver. Aquí. Colapsado quiere decir desinflado, ¿no es cierto? Desinflado, sí, Ok. apretado totalmente, porque el balón está desinflado. Claro, para y poder- eso está para que pueda colapsado. entrar. Y cuando se llega a la obstrucción, como está haciendo Guillermo, se ¿Tenés, lo Silvita? Sí, te tengo. Así lo Ah, mostramos. espérate, a ver. No volvamos locos a la cámara. Bien, Solta a eso, ver. solta eso. ¿Lo Agarra suelto agarra todo? yo tengo el dedo. Ok, Ahí. ahí está. No lo practicamos, señores. Yo le voy a se insufla el balón, A ver si lo van viendo. Ahí se va viendo cómo se va llenando. en este caso lo hace con aire, se hace con una sustancia Mira. de contraste. Ahí estoy generando mucha presión. Acá se ve el manómetro, Perfecto. la presión que le he generado. Y sobre este balón es donde va colocado el stent, Carlos. Exactamente, está colapsado, entonces una vez que se infla, se impacta en la arteria, luego desinflas y eso queda liberado. Esto Eso es- es básicamente... ¿Hace cuánto se usa esto? Esto se usa hace más de 30 años, fue evolucionando. Ahí lo vemos bien. Como vos dijiste bien, esto fue un invento de un argentino y es una cosa muy importante. Y fue evolucionando desde estos stent metálicos a stent que actualmente están recubiertos con drogas que hacen que los efectos sean mucho más duraderos en el tiempo. La gente a veces se pregunta, dice, ¿esto queda para siempre? ¿Se puede sacar? ¿Puede volverse a tapar? ¿Qué pasa? Los stent metálicos, como este que mostramos, queda para siempre. Hay ahora un nuevo modelo de stent que son biodegradables, o sea que con el tiempo se diluyen y desaparecen. Pero estamos recién en una etapa de prueba, si bien hay estudios ya importantes, para ver cuánto es la durabilidad, y lo que está realmente comprobado es que estos stent, los metálicos, luego se adhieren a la pared, permanecen para siempre en la pared y no generan ningún trastorno a posteriori. Y no se vuelve a cerrar esa arteria, o sea, queda y no se vuelve a tapar, como decía. El stent no se colapsa. Lo que puede pasar en algunos casos es que la placa arteriosclerótica que se trató vuelva nuevamente a Claro. crecer y generar una obstrucción. ¿Y en ese caso? En ese caso lo que hacemos es poner un stent con drogas, que son stent especiales. Digamos, si uno pone en primera instancia un stent convencional, puede tener la posibilidad de que se produzca eso que se llama reestenosis, Ok, o claro. sea que se vuelva a ocluir. Si uno pone un stent con droga, que hoy es una indicación casi total para la gran mayoría de los enfermos, la posibilidad de que se vuelva a ocluir es muy baja, del orden del 2 al 3% en pacientes con alguna patología muy especial. Pero si no, lo que estamos viendo es que estos stent de nueva generación prácticamente no producen restenosis. A ver, vale decir que vos colocás un stent, se restenosa, colocás un stent sobre el stent. Dentro del otro stent. Dentro sí, del stent. del otro En tu stent. vasta experiencia, Sí. las personas más jóvenes que le has colocado un stent. Hemos colocado stent a pacientes de 25 años. Wow. Y bueno, un dato siempre que hablamos interesante, que en las autopsias de los soldados que estaban en Vietnam, que tenían entre 19 a 25 años, ya había placas ateroscleróticas importantes. O sea, yo esta es sabía una que en los kamikaze, que habían descubierto las primeras razones de la obstrucción de las coronarias, como que ahí habían descubierto lo que era realmente el impacto de lo que podía llamarse el estrés, ¿no? Exactamente.
factores de riesgo son, Qué bárbaro. son múltiples. Sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a una persona a tener obstrucción coronaria? Hay factores de riesgos clásicos que son el tabaquismo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el sedentarismo, la coexistencia de comorbilidades como la diabetes. Y últimamente están cobrando mucho ímpetu todo lo que son factores psicosociales en el desarrollo de esta enfermedad. Estrés, situaciones crónicas de estrés o situaciones agudas de estrés y acompañadas de sedentarismo, dormir mal, toda una serie mañana me necesito toda una serie de situaciones psicosociales que tienen mucha importancia agregada a los factores ya conocidos. Bien, ¿cómo llegás a las arterias coronarias? ¿A través de qué vía llegás? Porque a ver, la gente pensará, ¿se mete directo en el corazón? ¿Se mete por alguna arteria? Hay dos formas convencionales de llegar a las arterias coronarias. La tradicional fue y es entrar a través de la arteria femoral, que es una arteria que está en la ingle. Últimamente algunos grupos en Argentina hacemos el 95 al 98% de los procedimientos por vía radial, o sea, por la punción de la arteria radial, lo cual es un procedimiento sumamente bien tolerado por los pacientes, tal es así que si no se le hace ningún procedimiento agregado, si no se le hace una angioplastia, se hace un estudio diagnóstico, a la hora el paciente se levanta y se va. Y si se le hace una angioplastia, por ejemplo, el paciente queda en unidad coronaria, pero a las 2 horas puede sentarse, comer, hablar, movilizar los brazos. O sea, el desarrollo de la técnica radial que hacemos algunos centros especializados es un gran avance y ha llevado a un confort enorme para los pacientes. Imaginemos, Carlos, que voy a hacerme un estudio mañana al sanatorio y me dicen, mira, Guillermo, tenés una arteria coronaria que está 70% tapada, yo no tuve síntomas, y vos me decís, mira, Guillermo, sería bueno que te coloques un stent. ¿Lo puedo hacer el mismo día, el otro día? Depende básicamente de dos situaciones, de la complejidad anatómica y de la complejidad clínica. O sea, hoy habitualmente el 90% de los procedimientos, como este caso que vos contás, viene el paciente, encontramos una obstrucción tratable, la tratamos en ese momento y lo llevamos a unidad coronaria ya resuelto el problema y al cabo de 24 horas el paciente se va de alta. Bien, y te digo, Carlos, mira, Carlos, yo soy muy laburador, ¿cuándo puedo empezar a trabajar? Podés empezar a trabajar a los 3 o 4 días. Y esto es muy importante. Después de una angioplastia, si el enfermo no tiene un deterioro importante del ventrículo, porque es distinto si le coloqué un stent porque vino por un infarto, claro. Si vino por una angina inestable o si vino caminando con una prueba ergométrica positiva. Desde el punto de vista, lo que indica cuándo el paciente vuelve a la actividad normal es más la enfermedad de base que el procedimiento. Claro. Pero lo que es muy importante decir es que en pacientes que no tengan una patología de base que impida el desarrollo de una vida normal, el paciente puede retomar, y esto se lo digo siempre, su vida laboral, su vida social, su vida sexual, su vida familiar, a los muy pocos días de haber realizado el procedimiento. Sí, ¿Cuál es cuando toman la decisión entre un stent, la angioplastia y la operación del corazón? ¿Cuándo se decide una u otra? Bueno, ¿Ante qué? Eso está estandarizado. Hay guías de tratamiento donde, por ejemplo, cuando se habla de enfermedad de múltiples arterias y en pacientes diabéticos, la indicación clásica es la cirugía. Si hay una obstrucción del tronco principal de la coronaria izquierda, la indicación tradicional es la cirugía. Esto ha ido cambiando y hoy, tanto en la enfermedad de 3 vasos o multivasos como en el tronco, se hace angioplastia.
Yo creo que lo importante en estos casos, frente a la pregunta que vos hacés, es que se reúna el grupo médico que trata al paciente, que evalúe cuál es el mejor tratamiento y que baje la comunicación con claridad. Porque como se pueden hacer las dos cosas habitualmente, y yo conozco mi técnica y yo le haría angioplastia, pero el cirujano seguramente le haría cirugía, es muy importante que el grupo tenga una decisión única y la transmita. Curiosidades de la gente que siempre preguntan, ¿cuántos stents se puede colocar a una misma persona en un corazón? No hay un número. Sofovich tenía 13 Sí, puestos. se ¿Casos puede. que has visto? Yo considero que si un paciente requiere de entrada más de 4 o 5 stents, hay que justificar muy claramente la indicación para decirle, le coloco 5 stents y no lo mando a cirugía, digamos, por poner un número, ¿no? Después, bueno, hay pacientes que tienen 10 stents, 2 stents. No es, en mi experiencia, no es lo habitual en mi decisión de tratamiento. Cuando una persona tiene colocado tantos stents, ¿se puede realizar una resonancia magnética? Se puede realizar una resonancia magnética después de un tiempo de la colocación del último stent, ¿no es cierto? Por último, porque nos va quedando poquito tiempo, en la Argentina, ¿cuántos aproximadamente procedimientos se realizan anualmente de este tipo? Yo creo que la última cifra está en aproximadamente entre 15 a 18.000 angioplastias por año. Bien, bien. Bueno, excelente. La verdad que te agradezco infinitamente. El otro día me prestaste esto y fue muy didáctico para la gente. También, bueno, pudimos ver, si se puede ver acá, cómo una placa de ateroma va obstruyendo una arteria que obviamente no es una arteria coronaria, es una arteria bastante de mayor calibre, pero lo que hace el stent justamente es tratar de saltear este obstáculo y permitir el flujo sanguíneo de manera normal. Gracias por haber venido, Carlos. Gracias, Silvita, como siempre. Gracias. Me encantó tu blusa. Nos vemos como siempre los jueves a 19 horas. Chau, gracias.